Nuevamente, buenas tardes, hermanos, el Señor les bendiga, ¿verdad? Hoy nos unimos aquí los que estamos presentes, aquí en este lugar, en la iglesia First Southern Baptist Church. Les habla el pastor Martín Lizárraga, en el área de español, en el área hispana de la iglesia First Southern Baptist Church. Así es que les saludo, le doy la bienvenida nuevamente y vamos a entrar a la parte de la predicación, lo que el Señor tiene hoy para nosotros. Vamos a ponernos un momentito en nuestros pies para darle gracias y para hacer una oración de invocación, ¿verdad?, a su santo nombre. Así es que ahí en sus pies vamos a ir a Él en oración. Amado Señor y Padre nuestro, bendito Dios, gracias por este tiempo que nos permites estar delante de ti. Gracias, Señor, y te suplicamos que pongas en nuestro corazón esa necesidad de oír. Y que hoy, Señor, el mensaje que nos traes es acerca de nuestro testimonio. Sabemos, Señor, que las necesidades de la iglesia tú las ves y que nos hablas para dirigirnos en esa área específica. Te damos gracias porque, Señor, lo necesitamos. Necesitamos, Señor, ser conscientes de nuestro testimonio y lo que significa en nuestra vida de fe. Te agradecemos, ponemos esta predicación, este mensaje en tus manos, pedimos la unción para ser portadores dignos y te pido, Señor, para el pueblo que prepares sus corazones, que nos ayudes juntos a entender y a recibir lo que hoy tienes para nosotros, sin crítica, sin rezongos, sino recibirlo, pero sobre todo aplicarlo. En el nombre de Jesús. Tome su lugar, hermano. Esa es la lectura, Romanos 2, 17 al 24, lo voy a hacer en voz alta. Y vamos a empezar en esa parte. Estamos ahí todos, hermanos. Es importante que tenga su Biblia en la mano. Aquí los presentes, pues está en la pantalla. Así es que vamos a la lectura en el nombre del Señor Jesucristo. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Y conoces su voluntad e instruido por la ley, apruebas lo mejor. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Padre Todopoderoso, gracias, Señor. Te alabamos, amado Dios. ¿Cuál es el objetivo, hermano, de esta enseñanza? Toda enseñanza tiene que tener una meta. ¿A dónde vamos? No podemos caminar, ¿verdad?, sin dirección alguna, porque sería caminar a oscuras, a tientas, ¿verdad? Para empezar, este es el nombre de nuestra enseñanza o el título: el peor enemigo del evangelio, un mal testimonio. El peor enemigo del evangelio, o sea, el peor enemigo del sacrificio de Jesús, ni siquiera en el orden de prioridades es Satanás. El primer enemigo es un mal testimonio. ¿Y cuál es el objetivo? Pasemos, Melanie. ¿Cuál es el objetivo de hoy con esta enseñanza? El objetivo es que cada creyente, o sea, cada uno de nosotros, los presentes y los que están atrás de esa cámara, cada creyente debe entender, fíjese bien, entender, hermano, que el testimonio personal inspira a los demás.
¿Para vida o para muerte? Tenga muy presente eso, lo que su vida inspira a los demás. Dice en el libro de los Hebreos, en el capítulo 12, ante esta gran nube de testigos, dice. O sea, hay muchas personas que te están viendo, aunque no parece que te están viendo. En tu casa, principalmente, tu esposa, tu esposo y tus hijos, tus nietos, te están viendo. Y parece ser que no te ven. Pero tú, querido hermano, tú que has tomado el compromiso, porque mucha gente dice, ¿verdad?, que la cristiandad o frente al Señor o con el Señor no es un compromiso, que es por amor. Sí, efectivamente, es por amor y agradecimiento a lo que Él hizo por mí, pero cuando yo soy consciente y cuando yo confieso a Cristo Jesús como mi Señor y Salvador y entro automáticamente a formar parte del pueblo de Dios por medio de la adopción, porque somos hijos adoptados en la fe. Entonces, cuando somos hijos o empezamos a ser hijos por adopción del Señor, entonces adquirimos un compromiso. Dice en el mismo capítulo 12 de los Hebreos, dice, ¿verdad?, que Dios disciplina, que tenemos que tener la paciencia y la perseverancia, porque aún en medio de la prueba, ¿verdad?, Dios disciplina a los suyos, al que ama, azota, ¿verdad?, al que recibe por hijo. Eso se oye así como muy drástico, pero es la verdad. La disciplina, hermano, no es para castigarte, es para que tú crezcas. Por eso es que nuestro testimonio, que es el tema de hoy, no debe variar aun cuando estamos bajo la disciplina de Dios. Y bajo la disciplina de Dios significa estar bajo la prueba. Y será utilizado el mismo Satanás para probar tu paciencia, para probar tu perseverancia, para probar tu testimonio, a ver qué haces ante los demás. Por eso dice, ¿verdad?, el escritor de Hebreos, ante esta gran nube de testigos alrededor nuestro. Y el testimonio que tú proyectes va a inspirar a dos cosas, o sea, va a causar inspiración definitivamente. Una va a ser para bien o para vida y el otro va a ser para muerte o para mal. No vas a pasar desapercibido aquí en la vida, ¿ok? No vas a pasar desapercibido. El problema es que nosotros tenemos que pensar y valorar qué tipo de inspiración voy a dar yo. O sea, mi vida va a ser para inspirar, motivar, o para llevarme junto con mi mal testimonio a los míos también. Y eso es muy, pero hermano, muy importante, porque Dios dice en ese mismo pasaje, capítulo 12 de Hebreos, dice, ¿verdad?, que Dios castiga, o sea, disciplina, perdón, voy a usar la palabra disciplinar en lugar de castigo, disciplina y azota al que recibe por hijo. Y si usted no está recibiendo esta disciplina, este azote, ¿verdad?, entonces es un bastardo. Así dice la palabra, hermano. ¿Quiere verlo? Vamos a ir rapidito. Nada más para reforzar la enseñanza en el libro de los Hebreos, capítulo 12. Después de hablar todo el capítulo de la fe, el Señor dice, ¿verdad?, a través del escritor inspirado, por tanto, nosotros, capítulo 12 de Hebreos, por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Esto es la vida. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. O sea, puesto los ojos en donde, en el mayor testimonio y perfecto testimonio que nosotros tenemos delante de nosotros para imitar, que es Jesucristo.
Considerad, dice en el 3, aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Qué quiere decir esto, hermano? ¿Sabes una cosa? Cualquier prueba que estás pasando ahorita, porque todos aquí estamos pasando por cierta disciplina, porque eso es normal para nuestro crecimiento, fortalecimiento, ¿verdad? Cualquier cosa que tú estés pasando no es de sangre, o sea, no ha sido de muerte, no se puede comparar con lo que pasó nuestro Señor Jesucristo. Porque no había resistido, dice en el 4, hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, o sea, no has muerto, tú aquí estás vivito y coleando, como lo decimos, o sea, cualquier prueba que estés pasando no ha sido hasta eso, o ha llegado a ese extremo. 5, y habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, y esta es la parte importante, ¿verdad?, en el fortalecimiento de esta enseñanza basado en Hebreos. Hijo mío, no menosprecie la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? 8. Pero si se os deja sin disciplina, de lo cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos, no hijos. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Soportar la disciplina del Señor es atender al compromiso que tenemos con Dios, que aún bajo la disciplina, aún bajo el momento duro de nuestras vidas, nuestro testimonio no decaiga, o sea, nuestro testimonio no venga a menos. Allá en tu cuarto, enciérrate, llora, grita, patea, rasguña, pero delante de los demás, muestra la fortaleza que Cristo te dio a través de su Santo Espíritu. Así es que, dicho esto, y en ese orden de ideas, hay que tomar muy en cuenta que nuestro testimonio no es cualquier cosa. Si somos hijos de Dios, tenemos que tomar en consideración muy en serio lo que nosotros proyectamos a los demás. Y testificar, hermano, es difícil, no la definición, porque yo traigo una definición de un diccionario bíblico y tú vas a ver que es muy simple, pero la segunda parte es la difícil. Fíjate, ¿qué es testificar? Es declarar la veracidad de un hecho oralmente. O sea, cuando nosotros hablamos de Jesús, cuando nosotros hablamos de la fe, es la parte fácil. Porque cualquiera nos gusta, es más, de hecho disfrutamos al hablar, ¿verdad? Muchas veces parecemos periquitos. No nos paran, ¿verdad? La lengua, guau, 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 guau. Pero la segunda parte de la definición es la que encontramos, ¿verdad?, más difícil para nuestra vida. Y la segunda parte dice, después de haberlo hecho oralmente, extendiéndose al plano de las acciones y de la conducta. Ahí es cuando, ¿verdad?, empieza a cascabelear nuestro carrito. Ahí es cuando, como decía Cantinflas, ¿verdad?, ahí está el detalle. Y yo digo esto, hermano, en ese rumbo, si formásemos una iglesia, si invitáramos a todos aquellos que han sido lastimados por el mal testimonio de otras personas, si invitásemos a todos aquellos que se han ido decepcionados por un pastor, por un hermano, por un problema en la iglesia, aquellos que se volvieron apóstatas, a lo mejor no nos gusta la palabra, pero esa es la verdad, porque el que reniega de la fe es un apóstata, es la apostasía. O sea, renegamos de una fe que fue dada por Dios. Cuando agarramos la sangre de Jesús para lavar nuestros pecados, para la remisión de los pecados, como decía ahorita nuestro hermano,
y después no volvemos otra vez, es como decirle al Señor, no me importa la sangre de Jesucristo, no me importa, ¿verdad?, tener o no el Espíritu Santo dentro de mí, no me importa la iglesia, que es la institución que tú has diseñado para nosotros aquí en el mundo, no me importa nada de eso y me voy a devolver a vivir como yo andaba. O peor aún, voy a estar en la iglesia con un pie adentro y otro afuera. En la iglesia voy los domingos, ¿verdad? Adoro, levanto mis brazos, diezmo, ofrendo a medias. Voy los miércoles al servicio de instrucción, o sea, al servicio de oración y estudio bíblico, pero el resto de la semana vivo como viven allá en el mundo, y eso es peor. Porque ese mal testimonio, válgame otra vez, ¿verdad?, mi insistencia en el testimonio, ese mal testimonio es el que va a hacer que otras personas se lastimen y tú te vas a convertir en una piedra de tropiezo para todos ellos. O sea, en lugar de inspirar para vida, vas a inspirar para muerte. De tal manera que si agarramos a todas esas personas que han sido lastimados, que han sido heridos por los representantes del Evangelio, que somos tú y yo, fuera la iglesia más grande y más numerosa que todas nuestras iglesias, fuera la más asistida. Ahora, yo quiero que te hagas otra pregunta en este orden de ideas en el que estamos manejando. ¿Por qué nuestros jóvenes se van de la iglesia? ¿Por qué si de repente los vemos tocar en la alabanza de chiquitos, los vemos hasta danzar, los vemos participando, ¿verdad?, en los oficios propios? Porque créame, hermano, participar en un oficio de la iglesia es un privilegio. Y nuestros niños, muchas veces no se desesperen si ellos corren o no le llevan la charola a tiempo o lo espero ahorita como Madison, así me esperó y pasó por ti que no diezmese. Ahí se quedó enfrente de mí hasta que di el sobre, ¿verdad? ¿Verdad? O sea, aparentemente todos esos son errorcitos, pero ellos están siendo instruidos, ¿verdad?, en los oficios propios de la iglesia. Pero lo vemos gozarse así de repente porque a ellos les gusta, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa cuando llegan a los 16, 17 años? A los 22 años. ¿Por qué ese ánimo decae? ¿Por qué vemos que los matrimonios muy jóvenes, ¿verdad?, que empiezan su vida en los 20 y algo, después de la luna de miel, ya no vienen a la iglesia o empiezan a irse poquito a poquito, ¿verdad? Empiezan a irse en sus vidas regulares y empiezan a decir, es que pastor, pues es el único fin de semana que tenemos mi esposa y yo. ¿Cómo voy a dejarlo ir? Son los únicos días que descansamos. ¿Por qué nuestros jóvenes se nos están yendo de las iglesias? Y nos estamos quedando los puros ruquitos, ¿verdad? ¿Por qué? Pues sabes una cosa, hermano, yo entiendo que hay muchos factores que influyen. Un mal discipulado, a lo mejor muchas veces errores del pastor que no sabe ver los dones y habilidades de esa persona y lo involucra en los ministerios, ¿verdad? Hay muchos factores que puede pasar eso. También hay muchos enemigos del Evangelio, no solamente es un mal testimonio, ¿verdad? Pero también han sido los falsos maestros, aquellos que enseñan doctrinas erróneas. Hay enemigos como, por ejemplo, todos aquellos antitrinitarios o que no reconocen la deidad o divinidad de Jesús, ¿verdad? Y que enseñan doctrinas fuera de lo regular. Sé que hay muchos factores como estos, ¿verdad? Las personas que piensan, o como se les llama, estoy hablando de enemigos del Evangelio que pueden influir en nuestros jóvenes. Por ejemplo, la escuela, ¿sí? Ellos empiezan a sufrir un choque muy fuerte, ¿verdad?, durante su vida escolar, porque aquí les enseñamos que Dios es el creador de todas las cosas, que Dios hizo al hombre y a la mujer, que Dios de una bola de piedra, humo, tierra y polvo, ¿verdad?, creó la tierra que hoy conocemos, ¿sí? Pero allá en la escuela les empiezan a enseñar, ¿sí?, que fue una explosión en el universo, ¿sí? Les empiezan a enseñar teorías
Fíjate bien, hermano, les empiezan a enseñar teorías, porque no son leyes comprobadas. La ley es una cosa y la teoría es otra cosa. Son completamente diferentes. Les empiezan a enseñar teorías, por ejemplo, la teoría de la relatividad, ¿verdad? La teoría de la relatividad, ¿qué es lo que dice? Que no hay, amado hermano, verdades completas, que todo es relativo, ¿verdad? Empiezan a conocer la teoría de la evolución, por ejemplo, vuelvo a repetir otra vez, hermano, teoría. Cuando la Biblia, ¿verdad?, es verdad, son leyes establecidas en las cuales todas y cada una de ellas se ha cumplido con el paso de los tiempos. La mayoría de las promesas aquí establecidas ya se cumplieron, hermano. Ahorita mencionó el hermano Eleazar, ¿verdad? Cristo viene pronto. Pues déjame decirte, hermano, que el 78%, según los teólogos actuales, ¿verdad?, en nuestros días, en contemporáneos, el 78% de las profecías, promesas hechas en la Biblia ya están cumplidas. O sea, estamos hablando de que faltan, si no estoy mal, el 22%, ¿verdad?, del 100%. ¿Y qué va a pasar cuando se cumple ese 22%? Pues la venida del Señor, es la promesa, ¿verdad?, que va a cerrar con broche de oro. Así es que, ¿qué pasa cuando nuestros jóvenes les empiezan a enseñar teorías, ¿verdad? Les empiezan a enseñar todo eso, o empiezan a conocer pensadores, fíjate bien, pensadores como Sigmund Freud, por ejemplo, el padre de la psicología, ¿sí? En el que, ¿qué dice este hombre? Que todo gira alrededor del sexo. Es lo que dice él. ¿Qué dice Freud de Dios o del Creador? Dice que Dios es una imagen que sale de nuestro interior, se refleja de nuestro interior por las mismas necesidades propias del hombre, en la que necesita tener algo más grande que él para sentirse seguro, amado, protegido. O sea, Dios es una experiencia psicológica para él. O sea, nosotros necesitamos sentir que hay algo más grande y decidimos inventar a Dios. ¿Qué pasa con nuestros jóvenes? Aunado a eso, aunado a la presión social de allá afuera de decirle, eres cristiano. No, pues no te puedo invitar a mi fiesta, compadre. Porque ahí va a haber, ¿verdad?, de tocho morocho. No va a ser que te vas a soltar orando por todos los invitados. Así es que, mejor no. Empieza la presión social sobre sus vidas comunes y corrientes, y luego, aunado a todo eso, el testimonio de nosotros como padres. Y ese es mi problema en este día. Y eso es lo que Dios quiere recordarnos a través de nosotros. La iglesia, hermano, tiene el conocimiento. Vamos al paso 1. Permíteme, déjame leer eso, Melanie, como introducción. Es la definición del testimonio. Es lo que tú tienes que aprender. Que no solamente hay que hablar, sino que hay que sumarle acciones para poder cerrar ese broche. El número 1, Melanie, por favor. Aquí en esta escritura, Pablo se está dirigiendo a los judíos. Nosotros, para poder adecuarlo, adaptarlo y entenderlo en nuestra actualidad, vamos a decir que se refiere a los cristianos, para poder adaptarlo y entenderlo, o sea, la iglesia. La iglesia, ¿qué pasa, hermano? La iglesia ahora tiene esto. ¿Sí? Este es el conocimiento y la ciencia. O sea, en otras palabras, tiene el privilegio como pueblo de Dios de tener la verdad. Y ese era el punto de Pablo a aquellos hombres judíos, y es el punto que yo voy a tratar con ustedes como punto o nuestro inciso primero, ¿sí? ¿Cuál es eso, hermano? Vamos a leer ahí mismo lo dice, del 17 al 20, en el capítulo 2 estamos del libro de Romanos, del 17 al 20.
Vamos a cambiar donde dice judío y le vamos a poner cristiano, ¿ok? Para poder entenderlo, o sea, para poder adaptarlo. He aquí, tú tienes el sobrenombre de cristiano y te apoyas en la ley. Un inciso rapidito, ellos tenían la ley de Moisés, ¿sí? Como única escritura divina inspirada. En el tiempo de nosotros tenemos el Antiguo Testamento, la ley de Moisés, pero también tenemos el Nuevo Testamento, o sea, tenemos la historia ya de Jesucristo. Entonces, volviendo a la escritura, he aquí tú tienes el sobrenombre de cristiano y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley aprueba lo mejor. O sea, no solamente conocemos el bien y el mal, ahora la palabra del Señor nos lleva a otro nivel que es lo mejor. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. Así muchas veces ese orgullo espiritual de nosotros que nos hace ser, ¿verdad? O nos hace sentirnos superiores cuando vemos una persona que vive en pecado, que vive de una mala manera, ¿verdad? Que vive un estilo de vida que ofende a Dios, inclusive nos atrevemos a juzgar. ¿Ok? Instructor de los indoctos, o sea, nosotros que creemos que enseñamos, ¿verdad? Al que no conoce la verdad. Maestro de niños, no solamente de niños infantes, sino de niños en espíritu, o sea, nosotros nos convertimos en instructores de los nuevos miembros. Que tienes en la ley la forma, la ciencia, o sea, la palabra de Dios. Ese es el privilegio de la iglesia actual. Nosotros tenemos la fe y la práctica inspirados en la Biblia. Ya no importa lo que nosotros pensamos o no pensemos, sino este es nuestro fundamento. Esto es nuestra base, ¿sí? Para instruir a todo aquel que lo necesite, incluyendo a nuestros jóvenes y a nuestros niños. Esto es. Ahora, hay una parte en el segundo punto que quiero tratar, Melanie, que es una palabra muy simple, muy sencilla, pero que nos afecta a todos. La palabra es incongruencia. O sea, nosotros no somos congruentes con lo que decimos y con lo que hacemos. No somos congruentes con lo que hablamos y con lo que realizamos. 21 y del 23 del verso del mismo capítulo Romanos 21. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, o sea, aborreces, enseñas en contra de la idolatría, ¿verdad? Y cometes sacrilegios en cuestiones, por ejemplo, de venir aquí al templo. No respetamos, decimos que aborrecemos la idolatría, pero no respetamos este recinto. No es religiosidad, es reverencia. Así es lo que le está diciendo a Pablo, a aquellos hombres y a nosotros que también nos queda el chaleco. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Esa es la incongruencia que está alejando a las personas de la iglesia, a unos heridos, porque ¿qué, hermano? Porque, ¿sabes una cosa? Enseñamos oralmente nada más. Enseñamos a no robar, enseñamos a ir los domingos a la iglesia, enseñamos que Cristo es el divino Salvador, enseñamos que con su sangre Él nos puede lavar. Pero no dejamos, ¿verdad?, de agarrar beneficios del gobierno y muchas veces tenemos que mentir para agarrar esos beneficios. Muchas veces tienes que decir que ganas menos para agarrar beneficios del gobierno. Hay personas que viven la cristiandad, ¿verdad?, pero alegan que están divorciados para recibir mejores beneficios. Mentimos en los impuestos y obligamos a nuestros hijos a mentir para agarrar un cheque más grande. Entonces, ¿qué es lo que empieza a ver, verdad, las personas allá afuera en nosotros? ¿Qué es lo que empezamos a inspirar? Para empezar, ¿verdad? ¿Cómo no se va a ir nuestros hijos de la iglesia si nos ven realmente como somos en casa?
Al ratito ellos no son tontos, hermano, ellos son inteligentes. Su mente, ¿verdad? Recibiendo técnica en la escuela, ¿verdad? Se hace más ágil y al ratito empiezan a pensar, a decir y a juzgar a ti o a nosotros como padres. ¿Sabes una cosa? En la iglesia, pues tú eres buena onda, papá, ¿verdad? Tú enseñas muy bien, muy suave, tienes el don de la enseñanza, tienes el don, ¿verdad?, de expresar. Pero aquí, ¿verdad?, me recuerdas a mi mamá cada 15 minutos. Me golpeas, ¿verdad? Tomas alcohol y allá enseñas que el alcohol va en contra y que Dios aborrece a los borrachos. Robas en los impuestos, me haces mentir a mí también. Y luego el joven, ¿verdad?, dice, ¿a qué voy a ir el domingo? ¿A qué? ¿Para ser como tú? ¿Para ser un cristiano débil? ¿Un cristiano mentiroso? Porque eso somos cuando hacemos o practicamos un testimonio erróneo equivocado. Eso somos. Nuestra misma esposa, nuestra misma esposo, ¿verdad? Lo primero en lo que nos ataca es en la fe. Mira el pastorcito. Aquí en la casa le dice el hombre a la mujer, ¿verdad? Te tendrías que portar como te portas allá en la iglesia, así, cericita. Como que no rompes un plato, ¿verdad? Y aquí me tiras con lo que encuentras. No me atiendes. No te sometes. Eres rezongona. Por todo discutes. Y luego la esposa al marido, ¿verdad? ¿Cómo te voy a respetar si allá dice que al hombre de fe es al que debo respetar y someterme? Y tú eres un patán. Casi me tiras con las cosas, me gritas, me ofendes. ¿Y nuestros hijos? Lo mismo que con los esposos. Mamá, qué mentirosa eres. ¿A qué quieres que vaya? Papá, ¿sabes qué? ¿A qué quieres que vaya a la iglesia? Mira cómo eres tú. De perder mi día de descanso, ¿verdad? O quedarme a jugar videojuegos, o ir a jugar un partido de fútbol, e ir a verle la cara a todos los hipócritas. La iglesia está llena de hipócritas. Eso es lo que dicen. ¿Y sabe qué es lo más triste de eso? Que tienen razón. Yo fumo, tomo, maldigo, por mi boca salen, ¿verdad?, sapos, culebras. Y después le digo, hijo, no maldigas. Dame un cigarro, ándale pues, y seguimos platicando. Y queremos que ellos tengan una vida diferente cuando nosotros le estamos mostrando otra vida. Porque no le hemos enseñado, ¿verdad? ¿Cuándo fue la última vez que tú te sentaste con tus hijos en la mesa a leer la palabra de Dios? ¿Cuántas veces tú fuiste, verdad, o estuviste, y le dijiste a tu esposa, ven, siéntate, vamos a orar la palabra? Que estoy lavando los trastes, viejo, vamos a leer la palabra. Ay, que siempre se te ocurre que esto, siéntate, vamos a leer la palabra. ¿Cuándo fue la última vez que lo hiciste? No llevas una vida, ¿verdad?, de testimonio y quieres que vengan a fuerza los domingos a la escuela. Llega un momento en que nuestros hijos, amado hermano, ya tienen sus propias decisiones. Y ellos van a decidir no venir. ¿Y sabes qué es el problema? Que ahí nosotros es cuando fuimos piedra de tropiezo, porque ellos no van a querer saber nada de la iglesia. ¿Y qué va a pasar con su alma? Lo de menos es que no vengan a la iglesia. A mí como pastor, te voy a decir la verdad, hermano, a mí como pastor no me pagan, ¿verdad?, por llenar la iglesia. A mí Cristo me bendice por llenar el cielo de almas arrepentidas, que es diferente. Pero que la iglesia se llene o no se llene, ese no es mi problema, hermano. Es el problema del Señor. ¿Qué no dice su palabra? Que Él ha de agregar aquellos que habrían de ser salvos. O sea que Él va a agregar. Yo solamente voy a hacer mi trabajo y tengo que cuidar mi testimonio. Tengo jóvenes trabajando conmigo, ¿verdad? Somos compañeros de trabajo. Y créame que es difícil. ¿Por qué? Porque el mismo que ven aquí predicando es el que tienen que ver allá trabajando.
Ese es el punto. La mamá, el papá que está ahorita aquí sentado, tiene que ser el mismo que está cocinando en la casa, que está lavando los trastes, que está limpiando la casa. Para que cuando llegue la vida de estos jóvenes a la escuela y escuchen allá la presión social, lo que les enseñan, los errores, ¿verdad?, sobre la sexualidad. ¿Sabía usted que a sus hijos, ahora el sistema aquí en Arizona, ¿verdad?, les está enseñando cada patraña, ¿verdad?, a respetar, entre comillas, ¿verdad?, la tolerancia unos a otros? O sea que si mi hijo varón decide ir todo pintorrajeado, ¿verdad?, con su maquillaje, su make-up bien hecho, ¿verdad?, en faldas y tacones a la escuela, lo tenemos que respetar porque eso es tolerancia. Nuestras hijas, ¿verdad?, ya se tienen que rapar el pelo y andar con los pelos todos rapados, ¿verdad?, con un copetón para un lado, todos tatuadas, con los shorts también a media pompi, ¿verdad?, queriendo, expresando y queriendo proyectar masculinidad. Pues en las escuelas a sus hijos les están enseñando que sean tolerantes y amen también así. No importa cómo te vistas, no importa tus preferencias sexuales, no importa, Dios es bueno. Pero también te recuerdo que es justo. Y también te recuerdo que es fuego consumidor. Y también te recuerdo que Él no hizo a Adán y Eva ni a Esteban. También te recuerdo que Dios no hizo dos o más sexos, que hizo dos. Te recuerdo, ¿verdad?, que Dios aborrece al borracho, al homosexual, inclusive al afeminado, y que no entrarán al reino de los cielos. Y eso es lo que enseñan allá afuera, aunado y asociado a un mal testimonio de nosotros en nuestros hogares. Esa es la principal causa por qué nuestros hijos, en cuanto tienen sus carros, empiezan a manejar, empiezan a ganar su dinero, empiezan a pensar por su propia cuenta. ¿Sabes una cosa? Patitas, ¿para qué te quiero? ¡Vámonos! ¿Por qué? Porque nosotros, en lugar de jalarlos, en lugar de llevarles un testimonio, en lugar de incluirlos y motivarlos, nosotros los estamos empujando. O sea, nos estamos inspirando. En el punto número 3, ¿verdad? O en el C, un mal testimonio, yendo ya a la conclusión, hermano, un mal testimonio nuestro como padres y como cristianos allá en la calle, ¿verdad?, es sinónimo de piedra de tropiezo para los demás. Hay una parte en Corintios, ahí se las pongo, 1 Corintios 8:9, en que dice: pero mirad que esta libertad vuestra, o sea, en Cristo Jesús, no venga a ser tropezadero para los débiles. Los débiles son los que todavía no conocen al Señor. Han oído de Él como Job, pero todavía no le conocen. Y cuando los demás ven nuestro testimonio equívoco, erróneo, errático, cuando los demás ven que nos identificamos como cristianos, o que nos ven los fines de semana, ¿verdad?, salir con nuestra Biblia bajo el brazo, o que salimos con corbatita, aquel vecino que un día antes nos pegamos una borracherota juntos, que todavía con la resaca propia de una cruda, ¿verdad?, apenas abrimos los ojos, pero tengo que ir a la iglesia. Aquel vecino va a decir: para ser un cristiano como tú, compadre, mejor me quedo como estoy. Mejor prefiero ser honrado que hipócrita como tú. Me hablas de Jesucristo, me hablas del Evangelio, ¿verdad?, con una Bud Light en la mano y con un cigarrote en la otra. Mejor no te identifiques como cristiano, hermano. Porque va a pasar, ¿verdad? Va a pasar como dice el libro de Santiago: aquel que se constituye
amigo del mundo, porque así vive el mundo. El hombre común y corriente sin Dios, ¿verdad? Él cree que los viernes es ir por ahí al supermercado, al Circle K, y agarrar sus 12, sus 24 e irse a tomar. Eso es lo que el mundo dicta, esa es la moda. Trabajé toda la semana, un sol tremendo, me merezco, pastor, un cispaquito. ¿A quién le hago daño? Pues a tus hijos. Porque le está enseñando que deben de tomar como tú lo haces. Tú eres su héroe, tú eres su ejemplo. No le eches la culpa al vecino, porque cuando un hijo te sale vicioso, drogadicto, alcohólico, no le eches la culpa al vecino, porque eso lo vio en tu casa. ¿Sí? Así es que el que se constituye amigo del mundo, o sea, el que vive como viven los demás, se convierte en enemigo de Dios. O sea, nuestro testimonio nos lleva a convertirnos en enemigos de Dios, porque no importa lo que tú digas, importa lo que tú hagas. Dice nuestro Señor Jesucristo en otro pasaje también que quiero compartirlo, Mateo 12:30, una pequeña porción: el que no recoge conmigo, desparrama. O sea, el que no hace lo que yo hago, dice Jesús, está contra mí. El que no lleva testimonio y almas, frutos dignos de arrepentimiento y de una nueva vida, es contra mí. O sea, no importa que tú te digas cristiano, no importa. Tú puedes decirte, ¿verdad?, que eres hijo de Superman, sobrino de la Batichica, ¿verdad?, y corredor junto con Flash Gordon. Pero lo que tú hagas, eso es lo que va a importar. Porque fíjate lo que dice el verso 24 de Romanos capítulo 2, en el cual nos tiene aquí. Verso 24, porque como está escrito, o sea, como se ha dicho en la anterioridad, en la historia, en la Biblia, en los escritos, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Tómala, pelón. Duro y a la cabeza, ¿verdad? Ni siquiera menciona al enemigo, al diablo, a Satanás, a la serpiente antigua. Dice vosotros, ustedes. Por culpa de ustedes, la gente no quiere saber de Dios. Así dice Pablo. Si alguien tiene algún complaint, algún reclamo, ¿verdad? Pablo ya está con el Señor, mándele una carta. Mándele un email. ¿Sí? Por culpa de nosotros, ni siquiera el diablo, hermano, que el Señor le reprenda. El diablo fue derrotado hace 2000 años. Él perdió el aguijón, él perdió el control que tenía sobre la humanidad por medio de la muerte. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo le pegó, ¿verdad?, en la cabeza. Él trató de morderlo en el calcañar, en el tobillo, y ¿sabes qué? La raíz, la simiente de la mujer, que es Jesucristo, como se establece en el libro del Génesis, le aplastó la cabeza. La resurrección del Señor Jesucristo le quitó el aguijón a la muerte. Pero nosotros, ¿verdad?, lo consideramos un enemigo y creemos que nuestro mal testimonio no influye, no importa. Y todos le echamos la culpa al diablo. Ay, mire, se le metió el diablo a mi comadre. Qué rechismosa es la vieja. Se le metió el diablo, qué murmuradora. Se le metió el diablo, le puso los cuernos al marido. Se le metió el diablo, se fue y dejó a los hijos tirar. No se le metió el diablo a nadie, porque la propiedad, si tú te dices cristiano, no puede entrar el diablo a tu vida. Estás protegida por la sangre de Jesucristo, pero sí le puedes abrir tú la puerta al enemigo. Tú voluntariamente, cuando tú decides pecar, porque el pecado es una decisión, porque conociendo, y esta es la definición más teológica en pocas palabras que yo les puedo expresar acerca del pecado, porque el que conoce lo bueno y decide hacer lo malo, ese es el pecado.
Así es que, amado hermano, ¿sabes una cosa? El nombre del Señor allá en las calles es vituperiado, es incluido en las charras, es incluido en cualquier programa, ¿verdad? Burdo, cómico. En las televisiones, hablando de Dios, hasta lo dibujan en caricaturas por culpa del testimonio tuyo y mío. Voy a cerrar con esta escritura. Lucas 17, 1, 2, ahí en la pantalla aparece. Imposible que no vengan tropiezos, o sea, imposible que tus hijos, a tu esposa, a tu esposo, no le vengan tentaciones. Imposible, porque inclusive somos probados por medio de los tropiezos. ¿Sí? Dice la palabra, imposible es que no vengan tropiezos. Mas, ¡ay! Fíjate bien, hermano. Quiero que veas ahí en la escritura, aquí en la pizarra, digo en la televisión, o en la pantalla, o en tu Biblia. ¡Ay! De aquel que por quien vienen. Pobre de ti y de mí, hermano. Pobre de ti y de mí, que seamos instrumentos de Satanás para arrancar del pueblo de Dios a nuestros jóvenes y para no permitir la entrada a los indoctos y a los gentiles. Pobre, eso que quiere que está ahí es ese ay, significa pobre. Fíjate bien, pobre de aquel que haga eso. La palabra, hermano, no es fácil. La palabra no es cualquier cosa interpretarla, porque manos se nos hace fácil hacernos los locos, hacernos, verdad, como dicen en mi rancho, ojo de hormiga, o peor aún, como cochis con mal de ojo, o hacernos como que la Virgen nos habla, y leer por encimita la palabra, pero cuando el Señor nos lo recuerda con todos los puntos y las comas, y pone a un gordito, chapito aquí enfrente a que te diga, pobre de ti, ay hermano, estruja, porque el Señor ministra a nuestros corazones a través de su palabra. Sé consciente, hermano, de lo que tienes que hacer en tu vida. Sé consciente, porque no nada más es tu vida, es los que te rodean. Vamos a ponernos en nuestros pies. ¿Verdad? Rapidito, antes de entrar a la oración, yo le doy gracias a Dios, ¿verdad? Por todos aquellos que por medio de este medio se comunican, estamos en ese mismo espíritu, aunque no estamos físicamente, como el caso de Marisol y la familia, ¿verdad? Sergio, ahí en Nogales, Sonora, ¿verdad? A nuestra hermana Eli, a Sebastián Guerrero, el hermanito, ¿verdad? Ya tenemos ganas de verlo. A nuestro hermano Fernando Amaro, allá en Phoenix, ¿verdad? A Viviana Barceló, mi prima, allá en Hermosillo. A nuestra hermana Ana Luna, qué gusto, hermana, que nos acompañe. Un abrazote, que el Señor le bendiga. A nuestra hermana María Elena, esposa del famoso Ruri, que el Señor te bendiga, hermana. A Astrid Lizárraga, a Víctor, allá en Hermosillo. A Vivi Lizárraga, mi hermana también. A Astrid y mi yerno, Víctor, allá en Hermosillo, perdón. A nuestra hermana en Cristo y en la sangre, Nelda, ¿verdad? Lizárraga, a Lupita de Jesús Guerrero, unos amigos, grandes amigos ahí en Hermosillo, a Geno Lizárraga, otra hermana mía, qué gusto, hermano, que el Señor, ¿verdad? Por medio de Él, no por los atributos de nosotros, ¿verdad? Que hace que la gente ponga atención en la palabra de Dios, no mirando al hombre, porque el hombre es fácil de fallar, ¿verdad? Mirando lo que Dios hace o dice a través de ese hombre imperfecto, ¿verdad? Y vamos a ir en oración, ¿verdad? Apoyando también aquello que ellos quieren que nosotros juntos, aquí y allá, oremos y pidamos, ¿verdad? Así es que, hermano, inclina tu rostro,
No te va a dar mayor santidad, pero te va a evitar que te distraigas de lo alrededor y podamos entrar juntos ante la presencia del Señor. Amado Señor y Padre Todopoderoso, te damos gracias por este mensaje. Gracias, Señor, porque molesta nuestras conciencias, porque nos hace ver, Señor, lo erróneo o equivocado que hemos estado. Pero hoy, Señor, hay vida y nos las has concedido como una oportunidad para hacer cambios en nuestro caminar. Gracias, Señor, por este regaño espiritual. Gracias por esta exhortación espiritual y que nos ayudes con tu Santo Espíritu, Señor, a componer en mucho, en poquito, lo erróneo que hemos estado, que reconozcamos que necesitamos, Señor, enderezar nuestros pasos en cuanto al testimonio, para el bien de nuestros hijos, de nuestras generaciones, de nuestros vecinos, de nuestra familia y de nuestros amigos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, también, Señor, llevamos a ti, como todos que tenemos cosas en el corazón, descargarlas en ti, Padre, para que tú le des el curso adecuado y la contestación perfecta bajo tu voluntad, ya que es buena, que es buena, Señor, y es perfecta. La ponemos delante de ti y empezamos, Señor, a orar por Sacha, allá en Las Vegas, por esta bebé, Señor. Tenemos otro bebé que también queremos, Señor, poner delante de ti, Mateo, por salud, Señor. Ellos han estado sufriendo desde su nacimiento, Padre, problemas físicos, pero que esperamos, Señor, que sean un medio que tú utilices para alumbrar a sus padres, para darles fuerza, fortaleza y, Señor, hacer crecer su fe. Los ponemos en tus manos, Señor. También te pedimos por Jesús y Lupita, Señor, que te ruegan por ese proyecto nuevo, ese negocio nuevo. Señor, bendícelos, prospéralos en esa área. También te pedimos, Señor, por el sobrino de nuestra hermana María Elena, Manuel Arellana. Te suplicamos, Señor, por él, para que tu mano lo dirija, lo tome y lo haga, Señor, establecerse en la fe. Te pedimos también, Señor, por Daniel Guerrero, por su espíritu, por su salvación, Señor, hijo de nuestra hermana Lupita y Jesús. Te suplicamos por él, Señor. Te suplicamos también, Señor, y llevamos ante ti a José Adán y familia que han sido, Señor, dañados en su salud por ese virus que nos está, Señor, pegando duro a todos, Señor, aquí en el mundo. Bendícelos, Señor, fortalécelos. Dale, Señor, la salud para que sigan ellos testificando, pues han sido declarados hijos tuyos hace mucho tiempo, Señor, bendíceles. También te pedimos por Juan, un primo, Señor nuestro, por su salud, también por ese virus, Señor. Te pedimos también por el pastor allá en Covina, y Roberto Cruz y Martín Durazo. Ahora sí lo dije bien, hermana. Tampoco, dice, todos los domingos me equivoco. El pastor Aranda es en Covina, California, ¿verdad? Te suplicamos también por él, Señor, pues él ha sido también contagiado y está pasando por esta prueba, Señor, de salud. Y también Roberto Cruz y Martín Durazo en Hermosillo, ¿verdad? En Hermosillo, Sonora. Gracias, Señor. Te suplicamos también por el doctor Máximo, allá en Hermosillo, para que le ayudes a salir pronto y pueda el Señor seguir adelante y salir, Señor, en salud de este virus, para que pueda él seguir ayudando a otras personas, Señor. También te pedimos por Patty, por su familia allá en California, por su hija especialmente, Señor, que está sufriendo los embates de las adicciones. La ponemos delante de ti, Señor, para que tú le des una nueva dirección a su vida y pueda ella salir adelante, Señor. También te pedimos por la salud espiritual y física de Amy Rivera, también, Señor, afectada por ese virus, pero ese virus de la adicción, Señor. Te suplicamos por su vida, por su salud. También te pedimos, Señor, por María Elena, por su esposo Ruri, por su familia, por sus hijos y nietos. Padre Todopoderoso, dejamos estas peticiones en tus manos, sabiendo, Señor, que solamente tú, Señor, tienes conocimiento pleno, que tú puedas ver la fotografía completa, Señor, y que sabes hacia dónde nos dirigimos. Amado Señor, Padre Todopoderoso, traemos estas peticiones delante de ti. Amado Dios, que la iglesia reciba de tu bendición en este día, Señor, que se fortalezcan, que salgan con la idea, con el proyecto, con las ganas y meta de mejorar nuestro testimonio para el bien de los demás, Señor.
y que reciban la bendición de parte tuya. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Iglesia, el Señor les bendiga, quedamos despedidos. Amén.